Bien, vamos aquí a brindar. Vamos a brindar con el general Soto Jiménez un sabroso jugo de pera. ¡Qué rica! Que siempre está usted, que Bueno. estas visitas que nos hace, Salud. que ya, Salud. salud para usted. Por el 24 y de por el abril. 24 de abril. así es. Y sobre todo hacer una rememoranza por todos los caídos, tanto del bando militar como también del bando revolucionario, con los rebeldes, como se le llamaba en la época. Porque hay que saber que fue una guerra fratricida, como nosotros introducíamos. Pero hay una cosa interesante. Perdón, Ahora, yo como- quiero felicitar a una persona muy especial Sí. en el día de hoy, Sí, compañero. ¿Qué pasa? vamos a hacer una pausa, sí. Porque si no te ponen Yo quiero rojo. felicitar a mi esposa que cumple hoy años. Sí, pero Mi qué bueno. compañera, Maravilloso. en una fecha Y eso, memorable. y eso me da licencia a mí para felicitar también a mi hija mayor que Claro. nació el 24 de abril. Claro. Con muchas felicidades también mi hermana, que es su esposa, y su hija también, que más que podemos nosotros aquí desearle muchísimas felicidades y éxitos sobre todo. Extensiva esa felicitación para esas dos revolucionarias. Así es. Pero siempre brindando con los productos de rica calidad de vida. Salud, Salud especial de nuevo. forma Otra vez, General. para nuestros amigos televidentes que nos están reportando y felicitando al general por la excelente disertación suya, porque cada vez que usted tenemos la oportunidad de tenerlo acá, son cátedras en materia histórica. Así es que Pero qué saludo bueno, para Jorge. qué bueno que me Valdés. inviten, qué bueno que me inviten. No, usted siempre me ha invitado. Porque eso me da a mí licencia para hacer eso. Porque yo, mira, eso no tiene que ver nada con el ego personal. No. Yo lo que pienso que yo me he misionado, y ustedes también, en la esencia de este programa, por las nuevas generaciones dominicanas, que ahí es que está la continuidad. Hay gente que no quiere que se hable de eso, ni que se recuerde eso. Eso es verdad. Que se oculte. Como eso. dice la canción esa de Mecano, ay, qué pesado, siempre pensando en el pasado. Señores, en el pasado es que están las raíces del presente Así y del es. futuro. Así es. ¿Verdad? Tú sabes que hay una frase que yo creo que le ha hecho mucho daño, pero no es una frase solamente del pueblo, es una frase de los intelectuales, que dice que los pueblos que no recuerdan su historia están Bien, condenados a claro, repetirla. Y sí. eso es una media verdad. ¿Tú sabes por qué? Porque las cosas malas de la historia no deben repetirse jamás. Pero las cosas buenas no solamente deben repetirse, sino mejorarse. Mejorar. Mejorarse. Emularla y también. por eso sirve la historia. Yo recuerdo a Maeterlinck, que él decía que la historia me sirve en tanto que en víspera del presente mi alma lucha con el futuro. Para eso es que sirve la historia, no sirve para nada más. Es real. Y es el trabajo que se hace. General, Sí. la revolución, definitivamente la revolución de abril del 65 fue la expresión del movimiento por la vuelta a la Constitución sin elecciones del profesor Sí, Juan Bosch eso en es el así. 63. Sí. En esa época estábamos como sociedad en una olla de grillo y estalla justamente el 24 de abril. Sí. Y 4 días después se convierte en de una guerra civil a una guerra patria. Sí, claro. Ya usted lo ha manifestado de que valió la pena. Ahora, no se podrá ahondar ese ejemplo que se dio en ese momento. No, para eso que sirve, recordarlo y hablarlo. Y yo te dije ya que había que hurgar más en función de esas generaciones. Entonces, yo pienso que hay que explicarse el acontecimiento en sus detalles más ínfimos. Recuerden que siendo yo ministro de la Fuerza Armada del gobierno del presidente Hipólito Mejía, se hizo un gran esfuerzo que el presidente aprobó para cerrar Esa herida. las heridas del 24 de abril. Y se hizo un seminario de una semana, óyeme, donde se logró, vamos a usar un dominicanismo, que mansos y cimarrones Se reuniera. estuvieran Claro, ahí. sí, ¿verdad? correcto. Y ahí entraron todos a dar clases en el Instituto Superior Militar. Claro. Y que fue entonces en su ahí se gestión. expuso, hay un libro de todas las ponencias, porque todos dieron las ponencias. Hoy salió en el periódico Listín Diario, salió un trabajo, una entrevista del general Wessing. El general Wessing no pudo asistir a ese evento, ¿verdad? Pero entonces ese trabajo habla claramente de sus posiciones y además en busca de la verdad. Claro. Porque la verdad no es propiedad de nadie. Y se la sigue pro- buscando la verdad todavía. Claro, no, Claro. y hay que seguirla buscando. Entonces, tomando por la pregunta tuya, es importante saber que ese movimiento que ya dijimos que fue el PRD, el instrumento político, cómo entra la izquierda revolucionaria, que fue importante. El día 24 de abril, yo lo recuerdo como
perfectamente. Era sábado. Yo era un Fue niño. un sábado. Yo era lobato del grupo 6 ahí en el Eugenio María de Hotto. Y scout. entonces las reuniones eran los sábados. Así. Y mi papá me fue a buscar muy alarmado porque ya había estallado la guerra de abril. ¿Y tú sabes dónde estaba Amin Abel? ¿Dónde estaba? Y todos los izquierdistas, la mayoría de los izquierdistas, estaban en su boda en Puerto Plata, muy lejano de lo que estaba pasando. Es más, En Puerto Plata. en Puerto Plata. Se casó en Puerto Plata ese día. ¿Y tú sabes lo Con que Mirna pasó? Santos. ¿Tú sabes lo que pasó? Que se enteraron en la boda de que, mira, hay un movimiento, que sé yo qué cosa. Y hubo muchos de esos dirigentes que le decían que no, eso es otra cosa burguesa, otro desarreglo de ese burgués. Sin embargo, esos líderes de la izquierda revolucionaria dominicana hicieron presencia y tomaron su posición en la guerra de abril. Y tú sabes una cosa, fueron un gran aporte. Y te voy a decir por qué. Porque los únicos que tenían experiencia del trabajo de movilización y organización de masa eran ellos. Muchos de los cuatro se habían entrenado ya en Cuba y en los países de la órbita socialista. Entonces, ellos lo que les faltaba era esa experiencia. La acción. Una experiencia que se catapulta en ellos y en todos los que están ahí. Porque hay 2 guerras de abril. Ustedes lo han dicho. Así es. Sí. ¿Verdad? A partir del 28, porque se convierte en una guerra patria. Bueno, y entonces, con ese elemento, se cataliza todo el trabajo, todo el acontecimiento. Y también crece la figura, una figura interesante, que es la figura de Camaño, la figura del coronel Camaño. Hay que destacarla. Un guardia, ya yo dije el papel de las Fuerzas Armadas, no solamente él, hay que destacar otro como Juan Manuel Lora Fernández, y sobre todo un individuo que parece discriminado, que fue el capitán de navío Montearache, Totalmente. ¿verdad? Exacto. Que fue la figura táctica más importante, ¿verdad? Y otros muchos. Mira, eso es una cantera. Profesor, ejemplar. es de esa reivindicación Sí. de Camaño para poderse insertar a esos grupos, vamos a decir, que venían de un entrenamiento incluso de Cuba, y por tener la confianza de creer en él, después de haber participado en acciones totalmente antipueblo. Mira, fíjate, fíjate un detalle interesante, que no es la primera vez que pasa eso. Hay que ver la personalidad de Camaño. Yo creo que Camaño, su principal virtud era el coraje físico y moral, montado en sus antecedentes de guardia y de su familiaridad. Entonces, ¿cuál es el papel fundamental de Camaño? El papel fundamental es que asume por las circunstancias una responsabilidad que no pueden asumir otros y la conserva hasta el final por sus características temperamentales, ¿verdad? Entonces, esa es la gran figura, porque el verdadero padre de ese movimiento fue Rafael Fernández Domínguez, Rafael Tomás Fernández Domínguez, uno de los mejores, ya en esa época, señores, hay que saber esos detalles, ya en esa época, Fernández Domínguez era diplomado de Estado Mayor en la zona del Canal, en la Escuela de Panamá, en Panamá. Era la única, una de las únicas mentalidades militares estratégicas del momento, por su formación. Una verdadera tragedia que el coronel Fernández Domínguez cayera en una acción fundamentalmente táctica, naturalmente. Y hay que hacer una especie de estudio psicológico. Y prácticamente porque él llega después, ¿verdad? Que por cierto, hay que mencionar como una pieza clave en eso, porque era la asistente del profesor Juan Bosch, a doña Milagro. Doña Milagro, que desde Puerto Rico, el profesor y ella estaban lidiando con ese toro bravo de la guerra. ¿Verdad? Fíjate que el coronel Fernández Domínguez tiene que llegar en un avión norteamericano. Sí. Bueno, eso me recuerda a mí a Francisco del Rosario Sánchez. Y lo que él en su proclama dice. Entro por Haití porque no puedo entrar por otro sitio. El asunto es entrar. Bueno, eso le pasó a Fernández Domínguez. Entonces, Fernández Domínguez es esa mentalidad. Naturalmente, hay que reconocer, querramos o no, nos guste o no nos guste. Primero que esos son todos figuras de las Fuerzas Armadas. De las mismas Fuerzas Armadas, de las mismas, de esas que están ahí.
Son figuras que formadas surjan ahí. de ahí. Claro, Pero, vamos a irnos a nuestra segunda pausa comercial con su permiso, general, que está interesantísimo, esa narrativa que usted está haciendo, por su experiencia militar y también por los conceptos históricos que usted siempre ha tenido. Vámonos a nuestra segunda pausa y regresamos rápidamente, porque esto está rápido ya.